¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, y mandamos, como siempre, un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue y nos escucha, que de corazón lo agradecemos. Y bueno, vamos a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Paula Manes, que es coach de vida y acompañante espiritual. Paula, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, bienvenido, muchas gracias, bienvenidos a todos. Tenemos también a Susana Shine, que es coach etérica, resonante y sanadora. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien por aquí. Encantada de acompañarnos. Esa es la idea, es la actitud. Y Pilar Playa, que hace terapia regresiva, bioresonancia y otras cosas, que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues si estamos bien, vamos al lío. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que va a sorprender a mucha gente por la percepción que tenemos de esta palabra, ¿no? Ser egoísta. Pero para entendernos un poco más, vamos a empezar por tratar de definir un poquito. Paula, ¿qué es ser egoísta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ser egoísta? Bueno, como hablábamos antes de empezar, es un tema muy amplio. Yo creo que hay dos vertientes en el egoísmo, una que es primitiva, más de carácter evolutivo, ¿no? Y otra que tiene más que ver con las creencias, pero bueno, se reduce bastante a lo mismo. El egoísmo es cuando pretendemos básicamente que los demás pongan como prioridades, como sus prioridades, nuestras prioridades. Ujú. Está muy mal entendido el egoísmo porque creemos que el egoísmo es pensar en uno mismo, cuando eso es coherencia, responsabilidad y amor personal. Ujú. Cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, cuando yo pretendo que otro se haga responsable de ciertas cosas mías, pues entonces, por lo general, el que habla de egoísmo es el egoísta. Ujú. Y luego hay una parte del egoísmo que tiene más que ver con el instinto que traemos ya de miles y millones de años de evolución, que es ese sentido en donde antes necesitábamos verdaderamente para sobrevivir que todos colaborábamos entre todos, porque si no, no moríamos, no la contábamos. Ujú. Entonces, claro, de alguna manera también traemos, ¿no? De alguna forma esa memoria condicionada en donde creemos de forma inconsciente, ¿no? Y vamos fomentando este egoísmo más que nada por un instinto de supervivencia, ¿no? Una falta de poder personal, de conectar con nuestra propia grandeza. Ahí hay creencias limitantes. Bueno, es un tema amplio, como comentábamos. Sí, vamos a verlo y vamos a ver si podemos de arrojar un poquito de luz, porque hay mucha gente que sigue malentendiendo el ser egoísta o la palabra egoísta, ¿no? Pilar, para ti ser egoísta, ¿qué significa? ¿Qué es? Para mí ser egoísta, bueno, pues mira, había una frase muy divertida, ¿no? Que decía que una persona egoísta piensa más en sí mismo que en mí, ¿no? Ese es un egoísta. Dicho por otro egoísta. Para mí el egoísmo se traduce un poquito bueno, no deja de ser miedo. La persona que es... porque una cosa es el egoísmo bien entendido. O sea, muchas veces confundimos lo que estaba diciendo Paula, confundimos el egoísmo, una persona egoísta, con una persona que tiene amor propio y que sabe decir que no y que sabe poner límites, ¿no? Eso es una cosa. Ujú. Para mí realmente el verdadero egoísta es aquel o sea, es la persona que tiene una falta de consideración, una falta de empatía total. Ujú. Y eso suele ser sobre todo por miedo. O sea, por Ujú. miedo a no ser suficiente, por miedo a que no me reconozcan, por miedo a perder lo que sea. Ujú. Para mí tiene que ver mucho con eso, porque la persona realmente, la persona que confía, la persona que está llena de amor, Ujú. la persona que sabe lo que está haciendo aquí, que sabe quién es capaz de liberarse de eso. Ojo.
poniendo límites siempre. O sea, no se trata de pasar tus necesidades y todo lo que tú quieras por encima de mí, de lo que yo necesito, o de lo que yo soy, o de lo que yo entiendo que debo de hacer. ¿Vale? ¿Sí? Tiene mucho que ver con el miedo. Ok, pues el problema es que no tiene mucho que ver hoy en día con el miedo, ¿no? Pero Todo, interesante lo que estás comentando. todo. Susana, ¿para ti qué es ser egoísta? Bueno, pues como la gente lo suele entender, es el que mira más por sí mismo que por el resto, se ocupa de sí mismo en exceso, sin importarle el resto, no empatiza y, y el problema es ese, que no empatiza. Entonces, si nos ocupamos de nosotros mismos, pero también sin dañar al otro, entonces es una autoestima sana, un egoísmo sano. Entonces, bueno, es un concepto que está un poco mal interpretado y mal entendido. Ujú. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, si hablamos de egoísmo de una forma simplista, pues es pensar en uno mismo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, Paula, ¿podemos experimentar la vida sin pensar en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros queremos? O sea, ¿se puede vivir de otro lado que no sea haciendo las cosas por nosotros mismos, Paula? No, definitivamente, bajo mi punto de vista, como personal y profesionalmente. No, no porque todo lo que pasa tiene que ver conmigo. El viaje, como siempre decimos, es hacia adentro y las cosas, nadie puede activar en mí lo que no está en mí. Eso para empezar. Si se activa es porque está en mí y la vida me lo está mostrando para que yo lo mire y lo sane o lo resuelva, lo gestione, lo que sea que tenga que hacer con eso. Otra cosa es cómo yo me posiciono, ¿vale? La vida es mi vida, es mi primer responsabilidad y la tengo que vivir desde mi coherencia. Y si eso hace que yo esté en desacuerdo con el mundo entero o que el mundo entero esté en desacuerdo conmigo, es lo que yo tengo que vivir. Y eso es personal y es individual. Otra cosa es donde yo me quiero posicionar. Si yo estoy con una persona, y esto se ve en todas las relaciones, pero se ve mucho más quizás en las relaciones de pareja, ¿no? Porque estás pues casi ahí todo el tiempo conviviendo. Entonces, otra cosa es donde yo me quiero posicionar. Si yo estoy viviendo con una persona que sabe colaborar, ¿vale? Y hago un matiz entre empatizar y colaborar, porque la empatía es un arma de doble filo también, porque también está mal entendida la empatía. Entonces, ¿dónde me posiciono? Si yo quiero estar con una persona colaborativa, ¿no? Y que sabe mantener ese equilibrio de las cosas, independiente por sí mismo, y yo independiente por mi parte, como dos adultos independientes, pues entonces desde ahí construyo lo que quiero construir. Si Claro. yo estoy en una relación en donde vamos a hablar, ¿no? Más generalmente con una persona egoísta, pues es que esa persona puede ser, debe ser, lo que quiere ser. Y si quiere ser egoísta, está en todo su derecho de serlo. Y soy Es yo. que el punto, Paula, bueno, en este caso Pilar, es, ¿puedo vivir sin ser egoísta? Me refiero, si entiendo egoísta por hacer las cosas pensando en mí, y ya hemos visto en algún programa que no puedo hacer o dejar de hacer las cosas sin pensar en mí, porque todo surge de mis ideas, mis razones, mis pensamientos, mis necesidades, o sea, no puedo huir de eso. O sea, yo todo lo que hago en la vida, Bueno, se esto nos fue Santiago. que no se me ve, ¿verdad? No, no se te ve. No, Ok, estoy de bueno, tímido hoy. Ahora sí. aquí estás. Si todo en la vida lo hago finalmente pensando en mí, ojo, que no quiere decir que pensar en mí no quiera decir incluir a los demás, pero lo hago pensando en mí, ¿cómo puedo dejar de ser egoísta, Pilar? O sea, ¿de verdad puedo dejar de serlo aunque quiera? Es que no se trata de dejar, no se trata de dejar de ser egoísta. Vamos a ver, evidentemente, como decía Paula, yo soy, la vida no admite representantes, con lo cual a mí me toca vivir la mía y eso ahí no, ahí no hay más narices que eso, ¿no? Entonces, el problema está en las expectativas que los demás tienen, han depositado sobre mi persona, ¿vale? Yo no puedo cumplir las expectativas de nadie, entonces se trata de echar una mano o hacer por otra persona lo que tenga que hacer o lo que pueda hacer, pero sin entrar en conflicto conmigo, con lo que soy, con lo que siento y con lo que pienso.
¿vale? Yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de nadie, porque si la idea es la de cumplir mis propias expectativas, que son las de ser mejor persona cada día y las de evolucionar y las de avanzar. En el momento en que yo trato de ser algo que no soy o quien no soy por cumplir las expectativas, otra persona entra en conflicto conmigo, con lo cual ahí hay que aplicar el egoísmo, por supuesto que sí. No puedo pasar por encima de mi persona porque yo no puedo dar lo que no tengo. Es Porque que se de eso trata se trata. de, claro, se trata Claro, y yo sé que suena mal y que suena egoísta, pero es primero yo. Primero es yo, que y de a eso partir estamos de hablando. ahí, Claro, porque claro, lo de la empatía también es un arma de doble filo, ¿no? Porque, ay, fíjate, pobrecito, ya, pero si yo, por atender esto, por ayudar a esta persona, me voy a hundir, yo no, tampoco puedo consentir eso. Hay que encontrar siempre el equilibrio. En claro, el término medio, en el equilibrio, está la virtud. es la parte importante, ¿no? Hablar de ser egoísta sin llevarse las manos a la cabeza, ni verlo como algo dramático, ni horrible. A ver, Susana, si yo no pienso en mí, si yo no empiezo a hacer las cosas desde mí, que es desde donde siempre las hago, consciente e inconscientemente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo voy a poder experimentar, vivir, co-crear si no pienso en las cosas que yo quiero, que yo necesito, ¿no, Susana? Bueno, si no te trazas un camino propio, pues llegan el resto y hacen su camino contigo o de ti. Entonces te desvirtúan, te impersonalizan, te sacan de tu centro, ya no dejan que tengas vida también. Todo Sí. depende también de con quién tengas al lado o de tu entorno. Si saben respetar, si saben darte tu lugar, si saben apoyarte. Claro, esas son las famosas co-creaciones. Ahora, Paula, a mí muchas veces me preguntan, Santi, entonces, ¿cómo sé si soy egoísta o no lo soy? Digo, pues es muy fácil. Todos somos egoístas y no pasa nada. O sea, es que está más allá del bien o del mal, es algo necesario, porque vivo mi vida a partir de ahí. Ahora, aquí la pregunta es, ¿eres un egoísta inclusivo que solamente hace las cosas pensando en ti? ¿O eres un egoísta exclusivo, donde haces las cosas no solamente pensando en ti, sino también pensando en los demás, pero no puedes dejar de ser egoísta? Bueno, yo esto lo he vivido de forma personal cuando empecé a ser madre, ¿no? Porque a mí me educaron como que si yo pensaba en mí, vamos, prácticamente me iba al infierno. Yo no podía pensar en mí, ¿no? Los demás son primero, esto no está bien porque a esta persona no le gusta, y eso también se ve muchísimo en la familia, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empecé a criar a mis hijos y ellos empezaron a crecer, yo empecé a ver conductas en ellos que yo decía, ostras, pero no está pensando en sí mismo, ¿no? O no está pensando en sí misma. Claro, y ahí te empiezas a hacer una reflexión de qué les estás mostrando, qué les estás enseñando. Y entonces, claro, decir, ostras, es que, claro, yo soy la primera que tengo que darles el ejemplo de que yo me doy el permiso de ser yo, de que yo me pongo primero y luego, bueno, tú le llamas inclusión o equilibrio, como querramos llamarle, ¿no? De que yo tengo que marcarme, como decía Pilar, mis propias metas como persona, como ser humano o como alma, ¿no? Sabiendo muy bien cuál es mi propósito y hacia dónde quiero ir, y eso combinándolo evidentemente, ¿vale? Porque somos seres sociales también y vivimos en sociedad, pero entonces, claro, ahí a mí me cambió mucho el chip, ¿no? Porque claro, cuando uno es madre o padre quiere lo mejor para sus hijos y quiere ellos sean felices, pero no pueden ser felices si no piensan en ellos mismos, ¿no? Y en cuáles son sus verdades. Y entonces Es que, ahí, Paula, inclusive, Pilar, con el ejemplo que está poniendo Paula, que se me hace muy bueno, el de los hijos, aun cuando tú haces las cosas pensando en ellos, estás siendo egoísta. sí, Porque en el caso de que no lo hicieras, ¿quién se sentiría mal? Uno mismo. O sea, tú haces las cosas por tus hijos pensando que las haces por tus hijos, pero en realidad las haces pensando en sentirte bien. Entonces, no puedes dejar de ser egoísta y no pasa nada, ¿no, Pilar? Bueno, yo ahí también creo que tiene mucho que ver el tema de la responsabilidad, ¿no? Y igual que el hecho de ser egoísta, a ver cómo explico esto. Tengo una persona al lado que me pide algo,
un ejemplo, ¿vale? Me pide algo, yo tengo que saber discernir si eso también que me están pidiendo es un capricho o es una verdadera necesidad. Porque en el caso de que sea una verdadera necesidad, yo puedo tratar de hacer concesiones siempre y cuando eso no choque con mis propios intereses o con lo que yo también necesito, ¿vale? Pero es una cuestión de discernir, es una cuestión de amor propio. O sea, no se trata, o sea, el egoísmo es miro por mí y los demás me dan exactamente igual. O sea, y no miro por nadie más, miro por mí y no miro por nadie más. Eso es egoísmo. Lo otro es amor propio, lo otro es, sí, yo te entiendo, yo sé lo que necesitas, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no puedo pasar por encima de mí para atenderte a ti. El tema de los hijos, pues es un claro ejemplo, sobre todo porque nos han puesto a las mujeres, tenemos ahí, de alguna forma, tenemos el arquetipo de la madre mártir, ¿no? Entonces, o eres una madre mártir o ya eres una mala madre. Oye, mira, no, soy una mujer, soy una persona y además soy madre. Y como tal, me voy a ocupar de mis hijos, sobre todo de tratar de que sobrevivan a su infancia, que es el principal trabajo nuestro, ¿no? Pero ya está, Claro. o sea, tampoco no va tampoco mucho más allá. Es que eso es tal cual, ¿no? Por eso, a mí cuando me preguntan, pero Santi, esto del egoísmo inclusivo y exclusivo, a ver, ¿cómo funciona? Pues es muy fácil. Es que al final, Susana, todo lo que nosotros hacemos, cualquier elección que tomamos, ¿por quién la tomamos? Porque la fantasía es que la tomamos por alguien más, pero en realidad la estamos tomando por nosotros mismos. No podemos huir de eso, aunque mi decisión favorezca a otros, que son cosas diferentes. O sea, yo egoístamente elijo hacer algo por el beneficio que voy a obtener, por ejemplo, cuidar a un hijo, pero la fantasía es que lo hago por él. No, lo hago por mí, por mis razones egoístas de obtener ese sentimiento de beneplácito, ¿no? De placer, de cuidar a un ser querido, aunque estoy beneficiando a otros. Pero al final, Susana, no puedes huir de hacer las cosas por ti mismo. A ver, deberíamos tomarlo por nosotros mismos. Pero también se puede dar las circunstancias que vayas tomando decisiones o opiniones por la influencia de los demás. Porque hay entornos que son muy absorbentes. Entonces, claro, también hay que diferenciar eso. Y tanto que son absorbentes, en la medida que nosotros lo permitamos. Ahora, Paula, ¿de qué se trata todo esto? Pues de ser un egoísta honesto. O sea, que no pasa nada con que hagas las cosas por ti, pensando en ti, aun cuando quieras beneficiar a los demás. No pasa nada, ¿no? Lo que es un poco desperdiciar energía es tener la fantasía de que hago las cosas por los demás, de que soy una persona buena, que soy una buena... A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes ser una persona egoísta, ser honestamente egoísta y aún así buscar ayudar a los demás, ¿no, Paula? Sí, lo que pasa es que la honestidad, bueno, como ya sabemos, todo está relacionado con todo. La honestidad está relacionada con el nivel de conciencia de cada uno. Yo he sido egoísta en mi vida, en muchas oportunidades, y no era consciente. Y yo me sentía una víctima y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Conforme mi nivel de autoobservación y conciencia fue transformándose y fue evolucionando, muchas veces me di cuenta de que, ostras, pues no era así como yo lo veía, ¿no? Se te cae esa venda de los ojos, como solemos decir, y te das cuenta que bueno, que era un espacio de crecimiento, como todos, ¿no? Mientras que estemos aquí encarnados, tenemos que seguir aprendiendo, si no, no estaríamos encarnados. Entonces, pues sí, claro. Luego hay una frase, ¿no? Que a mí me gusta mucho, de un maestro budista que está con su aprendiz y el aprendiz le dice al maestro, maestro, ¿cómo tenemos que tratar a los otros? Y el maestro le dice, hijo, no existen los otros. Es que al final, Paula, pero tú dices, yo he sido egoísta. ¿Piensas que en la actualidad no eres egoísta? O sea, ¿puedes escapar de ser egoísta? Por eso digo, eso depende de mi nivel de conciencia. Conforme siga evolucionando, voy a ver más áreas y más cosas, ¿no? En donde, bueno, hablando del egoísta, como dices tú, exclusivo. Exclusivo, ¿no? Cuando excluyes a los demás de tu egoísmo. A ser Claro. inclusivo.
Pero fíjate, Paula, Pilar, no sé si tenga esto sentido. Tú puedes tener un nivel de conciencia más amplio y tú vas a seguir siendo egoísta porque no puedes dejar de serlo. Lo único es que en tu egoísmo van a estar los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer las cosas pensando en mí por mis razones, pero voy a tratar de meterte a ti, Pilar, en ese egoísmo, en ese beneplácito de que tú salgas beneficiada de mis actividades o mis acciones, ¿no? Fíjate bueno, no sé si lo veo de la misma forma que tú. Ujú. Lo que sí que me va a dar mi nivel de conciencia es el ser capaz de darme cuenta de cuál es el motivo por el cual estoy siendo egoísta. Quiero decir, bueno, pues supongo que todos hemos pasado por esa etapa, o casi todos, ¿no? Del ayuda a todo el mundo porque yo soy, fíjate lo buena que soy, porque además es que tengo que ser buena, porque es que si no soy buena, es que no me va a querer nadie. Y necesito merecérmelo, necesito conseguir, necesito comprar, porque finalmente estoy comprando la atención de los demás, el cariño de los demás. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual estoy siendo generosa o estoy siendo egoísta? Estoy ayudando a los demás porque mientras estoy ocupada con ellos no tengo que ver la que tengo organizada en mi propia vida, de lo cual no me quiero ocupar porque no me quiero hacer responsable. O sea, ¿cuál es el motivo que subyace a eso que yo estoy haciendo? Eso es lo que me va a proporcionar el nivel de conciencia. Ahora bien, egoístas. Está el egoísmo bien entendido y el egoísmo del que me da todo exactamente igual. Entonces, ese es el punto. O sea, egoístas somos siempre y vamos a ser siempre porque el ego es el yo. El yo no está Es que, separado del Pilar, resto, porque no está separado del resto, pero me tengo que ocupar de mí. claro, Es, es que es, es el es mi punto. responsabilidad, me tengo que ocupar de mí. Es que es el punto, que no podemos huir de eso, pero que no pasa nada. La pregunta es, Susana, ¿quieres ser un egoísta congruente, coherente, entendiendo que haces las cosas por ti, aunque puedas beneficiar a los demás, que son cosas diferentes, ¿no? Hacer las cosas por ti, pensando en ti, y hacer las cosas por ti, pensando en ti y en los demás, que es lo que estamos hablando. Pero al final no puedes huir de hacer las cosas que haces por tus propias razones para hacerlas, ¿no, Susana? ¿Suena esto con lógica o se me está yendo un poco la No, olla? realmente es así, ¿no? Ujú. Hay que ser un egoísta congruente e inclusivo. Pues sí, ¿no? Sí, Porque al porque final, no, pues sí, sí, seguro. también influye mucho en que los demás pues tengan esos gustos comunes, esa generosidad que debemos tener todos, porque en ese sentido pues no te sentirás mal Ujú, y no deberías sentirte mal. ujú. Bueno, en este caso, ya las co-creaciones vienen aparte, me refiero, Paula. Hablamos del egoísmo que tiene que ver conmigo, lo que los demás quieran hacer, percibir, tomar, eso es otra cosa. Pero yo, ¿puedo dejar de ser egoísta? Yo por lo menos no. O sea, no se me ocurre una forma que yo actúe desde otro lugar que no sea mi propio interés por hacer lo que hago. Pero si yo amplío mi conciencia, me doy cuenta que el yo como tal no existe, que todos somos lo mismo y que cuando estoy haciendo algo por mí, lo estoy haciendo por ti, es cuando hablamos de un egoísmo más inclusivo, ¿no? No puedo dejar de ser egoísta porque no puedo dejar de hacer las cosas por mis propias razones para hacerlas, pero sí te puedo incluir de una forma amorosa en mi plan de vida, ¿no, Paula? Así es. Sí, a ver, esa pregunta tiene mucho que ver con lo que decía Pilar, ¿no? Ujú, ¿Cuál es la intención que estoy poniendo yo en ese acto o esa actitud egoísta o inclusiva o como queramos llamarle? Porque aquí lo que pasa no es que se te va la olla, Santiago, es que aquí el lenguaje es muy limitante. ujú, sí. Entonces, tú dices una palabra, dices una frase y yo lo puedo entender de una manera, Pilar de otra, Susana de otra y el oyente de otra. Entonces, no podemos dejar egoísta, según en el paradigma de donde tú lo estás diciendo, que lo comprendo, para mí el egoísmo es otra cosa. Ujú, Para mí el egoísmo es cuando yo pretendo que otros se hagan cargo de mis aprendizajes. ujú, Para mí el egoísmo es que el otro, mis prioridades sean sus prioridades, porque si me ama, entonces no. ujú, Eso tiene que ver también, ¿no? Como decía Pilar, con el nivel de merecimiento.
Es decir, si yo necesito comprar el amor del otro o no, si yo puedo vivir, si tú me amas o no me amas, si te gusto o no te gusto, me apruebas o no me apruebas, porque sé que el aprendizaje es mío. Ujú. Entonces, claro, me ha parecido muy oportuno, ¿no? Lo que ha dicho Claro. Pilar, y creo que responde esa pregunta. Es que, ¿desde dónde lo estoy Es que es la haciendo? situación, Paula. Es que al final, Pilar, pongamos un ejemplo que a la gente digo que les gusta mucho. Una persona llega y me dice, no, no, Santi, es que yo no soy egoísta. Cero egoísta. De hecho, yo voy por la calle y si veo una persona que necesita dinero, le doy dinero. Y eso es no ser egoísta. Digo, no, sigue siendo egoísta. Porque cuando tú das dinero a alguien, ¿quién se siente bien con esa acción? ¿Tú por qué le das dinero a esa persona? Sí, ok, lo estás beneficiando. Ahí no hay duda. Pero ¿por qué lo haces? Lo haces porque te quieres sentir bien. Porque si no lo hicieras, seguramente te sentirías culpable. Lo haces porque obtienes una recompensa. Tú no puedes huir de tus razones para hacer lo que haces. Ahora, me parece maravilloso que con tus acciones egoístas beneficies a otras personas. Pero lo sigues haciendo por tus razones, ¿no, Pilar? Hombre, ciñéndonos al caso que estás exponiendo, de entrada es que entiendo que es fácil ser generoso cuando a uno le sobra. Ujú. Ahora habría que ver cuando vas justo, cuando no te sobra, a ver hasta qué punto llega tu generosidad, a ver si sigues tomando la Ah, misma actitud. Entonces, claro, además es que en ese caso que tú estás poniendo, cuando yo estoy dando, de alguna forma es, fíjate, o sea, soy magnánimo, fíjate que qué bueno que soy, qué tal. Ahora ponte del otro lado y a ver a la hora de recibir, porque a la hora de recibir necesitas humildad. O sea, ahí ya no es lo mismo. Lo que está claro es que cualquier acción que yo emprenda tiene un motivo subyacente, siempre. ¿Vale? Entonces, lo que estábamos hablando, ¿con qué intención lo estoy haciendo? Y evidentemente eso siempre lo voy a hacer desde mí, porque es lo que estoy experimentando, es lo que estoy experienciando. Entonces, como decía Paula, para mí realmente ser egoísta es tratar de responsabilizar a otro de lo que a mí me corresponde, ¿vale? Partiendo de esa base. Si mi interés está en consonancia con mi propósito de vida, con lo que yo soy, con lo que yo siento, es que para mí eso no es egoísmo, para mí eso es amor propio. Pues sería cuestión, por eso es a veces tan difícil lo que estamos hablando, ¿no? Definir o etiquetar, ¿no? Las características de comportamiento que tenemos sin sentirnos mal, porque el problema con el egoísmo, con la palabra egoísmo, es que mucha gente se siente mal, porque se siente egoísta, sin darse cuenta que egoístas somos todos porque tenemos que ser egoístas, porque no podemos hacerlo de otra forma, y que no pasa nada. Solamente tienes que decidir si en tu egoísmo quieres incluir a los demás o los quieres excluir. Pero egoístas no podemos dejar de serlo. Y no pasa nada con esa situación, porque de qué forma vamos a co-crear la vida, de qué forma vamos a experimentar, sino por nuestras propias razones para hacerlo. Por eso es tan difícil a veces hablar de etiquetas o de definiciones. Pero la invitación es, no te sientas mal por sentir que eres egoísta. Sé un egoísta congruente. O sea, entiende que todo lo haces a partir de tus razones para hacer las cosas y no pasa nada. Ahora, en tus razones, ¿quieres meter a los demás o los quieres dejar afuera? Es la única diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir después con el tema. Vamos a presentarnos primero. Paula, ¿te parece bien que empezamos contigo hoy? Vale, gracias Santiago. Bueno, mi nombre es Paula Manes, yo soy acompañante espiritual y coach de vida. Soy facilitadora de Psyche. Psyche es un conjunto de procesos para realizar cambios de creencias a nivel de la mente subconsciente. Trabajo con la kinesiología conductual, creando estados de cerebro integrado para penetrar en ese inconsciente y realizar este cambio de creencias o incluso cambio de percepciones. Realizo formaciones, soy mediadora, realizo talleres, tanto online como presencial, individual, de pareja o de familia. Y para aquellos que quieran encontrarme o ponerse en contacto conmigo, tengo mi página web, que es www.haciendovidasmasfelices.com. Allí también tienen mi teléfono, mi página web, y mi email. El email es paula@haciendovidasmasfelices.com. Y mi teléfono, que también figura en pantalla, 675 68 27 15, con el prefijo +34 si estás fuera de España.
Y en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Paula Manes o como Haciendo Vidas Más Felices. Ok, Paula, y con todas las herramientas que tienes, que son varias, cuando una persona te busca, te contacta, ¿por dónde la pillas? ¿Por dónde empiezas? Primero la escucho. Primero la escucho, intento, bueno, conectar, saber desde dónde está viniendo, quién es, qué está necesitando, la escucho, ¿no? Y dependiendo del paradigma en el que se mueva esa persona y dependiendo de hacia dónde quiera moverse o hacia dónde quiera evolucionar o desde dónde quiere que yo le acompañe, entonces utilizo unas herramientas u otras, porque esto es algo que se hace en conjunto, es un acompañamiento, al fin y al cabo cada uno debe ser maestro de sí mismo. Nosotros simplemente damos una chispa para que el otro se encuentre a sí mismo, conecte con su grandeza, con su poder personal y tome sus decisiones con libertad. Uno en la terapia no está para decirle al otro lo que tiene que hacer, uno está para dar luz y es el otro el que decide lo que tiene que hacer, pero con conciencia y con coherencia. Pues suena muy interesante y suena muy necesario, Paula. Así que invitamos a la gente que necesite, por supuesto, que te contacte, ¿vale? Mm. Pilar, ¿qué dices? ¿Vamos contigo? Muy bien. Pues me llamo Pilar, soy Pilar Blaya. Soy terapeuta regresiva. He llegado a la terapia regresiva a través de, bueno, pues un periplo, hay una experiencia vital un poco de aquella forma, ¿no? Un poco a salto de mata. Entonces, bueno, por eso además escribí este libro, que se llama Un despertar espiritual a lo bestia, Socorro, ¿no? Porque para aquellos que como yo Me se encanta el nombre. encuentran. Claro, ¿sabes qué pasa? Que además tenemos tendencia a pensar fíjate, que un día me voy a sentar a meditar y ahí me voy a iluminar. No, perdona. O sea, el despertar espiritual viene en la mayor parte de las ocasiones por una crisis, o sea, por alguna experiencia traumática, por una crisis que te lo ha sacado todo de madre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí cuento un poco mi experiencia, habla de canalizaciones, porque soy canalizadora. Habla de cómo a través de las canalizaciones llegué a la formación en terapia regresiva, cómo empecé a trabajar con bioresonancia, con sistemas quantum, que es lo que estoy haciendo actualmente. Aparte de que yo realmente soy fabricante de cosmética natural, o sea, tengo mi página de cosmética natural, es www.amalurnature.com. Entonces, bueno, sobre todo me dedico al que es mi pasión, es la terapia regresiva, que, bueno, pues que es una necesidad que surge a raíz de la capacidad que tiene el ser humano de conectar espontáneamente con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce, ¿no? Entonces, para eso está el terapeuta regresivo, para acompañar a ese ser humano que está en estado regresivo, en un estado expandido de conciencia, que es un estado regresivo, con el fin de que haga consciente lo que permanecía en el subconsciente, para que deje de perturbar su vida. ¿Vale? Entonces, la forma de contactarme pues, es a través del correo electrónico amalur@amalurnature.com, teléfono 698 90 80 19 con el prefijo 34 si llamas desde fuera de España. Y bueno, pues el libro además, si te interesa, si os interesa, pues podéis encontrarlo en la tienda online incluso o en Amazon. Ok. Es Pilar, mucha gente, a ver, yo lo sé, pero mucha gente no está al tanto. Cuando haces una terapia regresiva, piensan que pierden completamente la conciencia y la noción de la realidad. Es como si los hipnotizaras y no tuvieran poder No, alguno. que va, ¿Puedes que va, que explicar va. para... Que va, en absoluto. De hecho, la mayor parte de los pacientes, antes de llegar a la consulta, ya están en estado regresivo. O sea, es la capacidad, el alma no tiene tiempo ni tiene espacio, y es la capacidad que tenemos de estar en dos presentes simultáneamente. Tú no vas a perder en ningún momento la conciencia de dónde estás, ¿vale? En ningún momento. Simplemente que empieza, o sea, es como si estuvieses metiendo la mano en el baúl de la abuela y ahí sacas. Y además vas a ir donde tú quieras ir realmente. O sea, ¿qué es lo que quieres trabajar hoy en esta experiencia? Entonces tu alma te va a llevar a ese recuerdo que tiene, pero tú no pierdes la conciencia ni yo te voy a hipnotizar. Yo lo único que hago es acompañarte en ese proceso, que es lo único que puedo hacer, acompañar. Ahí el Sí, eso protagonista es el te lo alma del pregunto. paciente. Claro, porque hay gente que sí a veces le da un poquito de miedito, ¿no? O sea, ir a una No, hipnosis regresiva porque pierde... No,
No, no, no Qué en bueno esa, que lo en estás absoluto. explicando. No, porque Pilar, además se trata de que hagas consciente lo que estaba en el inconsciente, con lo cual, si tú estás hipnotizado o estás en la parra, ¿cómo vamos a hacerlo consciente? ¿No? difícilmente. Pues qué bueno que lo aclaras. ¿Y esto lo haces, te da igual hacerlo individual, grupal, online, No, no, eso presencial? se hace, es una terapia que se hace de tipo, o sea, individualmente. Sí que es verdad que cuando vas a hacer alguna demostración puedes estar trabajando con una persona, el resto que está mirándolo, la mayoría entra en estado también regresivo porque de alguna forma le resuena, ¿no? Pero la experiencia la está viviendo el paciente de forma individual. Y muy importante, es una terapia que se hace siempre de forma presencial para garantizar la seguridad y la efectividad de la terapia, porque tú no sabes lo que se te va a presentar con ese paciente. Ese paciente puede venir acompañado de un alma perdida del abuelito que falleció y en vez de irse a la luz se quedó pegada al paciente. O sea, se pueden dar muchísimas circunstancias, incluso en lo que es la acción terapéutica del terapeuta sobre el paciente. Yo hay veces que necesito tocarte, que necesito trabajar contigo y eso no es posible online. Entonces, para que sea realmente efectivo, presencial, por favor, siempre. Pues qué bueno que lo comentas. Además, haremos algún programa especial sobre egregores, implantes y todo ese tipo de cosas que mucha gente desconoce, pero que están a la orden del día, ¿no? Más de lo que mucha gente piensa. Pues Pilar, invitamos a la gente que quiera contactar contigo, que le vibre lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. A ti, Susana, ¿vamos contigo? Muy bien, pues yo hago coaching etérico canalizado, luego péndulo hebreo, limpiezas, sanaciones, equilibrio de chakras. Es una herramienta que trabaja con el astral, con una energía más allá de lo que podemos tocar los humanos y muy potente. Y puedes trabajar todo tipo de temas con ella. Luego hago oráculo sanador terapéutico como una guía para que sepan en qué momento se encuentran, por dónde deberían andar para resolver ese punto que quieren atacar. Realizo una técnica que se llama gráfico vital, que es para conocer tu camino de vida, cómo has venido en esta vida y para vivir desde el éxito y no desde la frustración o el fracaso. Y realizo masaje facial covido japonés. Y Ok. pueden encontrarme pues en Facebook o en Instagram a través de mi nombre, que se llama Susana Shine, por mail en paravivirmicamino@gmail.com y por WhatsApp en el 34 686 546 208. Y lo mismo, Susana, ¿te da igual hacerlo presencial o online? ¿Tú sí lo haces más online o...? Puedo hacerlo de todas las maneras, presencial, online o a distancia. Ok, pues interesante. Interesante. Gracias. Invitamos a la gente que le guste, ¿no? Que le dé curiosidad todo este tipo de cosas, que te contacten. Vale, pues si os parece bien, vamos con preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Óscar de Huelva. Yo creo que ser egoísta es malo, porque solo pensamos en nosotros mismos. ¿Os dais cuenta de esa percepción que tenemos del egoísmo y cómo nos perdemos un poco ahí, ¿no, Paula? En la definición de egoísta. Bueno, claro, es que tenemos que pensar, es nuestra primera responsabilidad, yo diría Mm, casi que la única, pensar en nosotros mismos. Si no, ¿dónde está? Es que ni siquiera estás presente si no piensas en ti. claro. Nosotros, la gente confunde mucho el hacer con el ser. Ujú, Si yo, o sea, lo que tenemos que sostener básicamente es nuestro ser, nuestro verdadero ser, y eso no lo podemos hacer pensando en lo que vemos afuera, en el que tenemos al lado. Eso es un autodescubrimiento, con ujú. todas las letras y en mayúscula. Entonces, el tema es ese, ¿no? Que no entendemos egoísmo por la misma cosa. Entonces, si creemos que egoísmo es pensar en mí, bueno, será el egoísmo inclusivo, como dices tú, o el egoísmo sano. Para mí no es egoísmo, ¿no? Como decía Pilar, eso para mí es ser responsable de mí misma y ser coherente, y para eso tengo que pensar en mí, Ujú, ¿vale? Porque también soy libre. Oscar también es libre, pero no ujú. puede ejercer su libertad si no lo está haciendo desde su propio ser. Pues es que ese es el punto de hoy, Oscar. Es que ser egoísta es necesario. Es que no hay otra forma, porque todo parte de ti. Es que solamente con esa base tienes que ser egoísta. Ahora, volvemos al punto.
Tú puedes hacer las cosas pensando en ti, pero también pensando en beneficiar a los que te rodean, que se me hace un egoísmo más compartido, más bonito, ¿no? Pero no puedes, sí, Paula, te veo con ganas de... Sí, porque hay una cosa que quería comentar ya desde hace unos cuantos minutos. Ok. El hacer las cosas por el otro es un arma de doble filo. Ujú, Hablamos también del inconsciente, del subconsciente, y cuidado, porque cuando yo estoy haciendo algo por otro, estoy generando una deuda, ujú, ¿vale? Porque si yo hago esto por ti, ¿cómo tú no vas a hacer esto por mí? ¿O cómo no vas a hacer lo mismo por mí? ¿O cómo me haces esto con todo lo que yo he hecho por ti? Ya, pero yo si hago algo por el otro, entre comillas, ¿no? En ese por el otro, lo estoy haciendo desde mi más absoluta libertad y son mis razones, no son para que tú luego, cuando yo necesite algo, hagas algo por mí, porque entonces ahí estoy dejando mi responsabilidad en manos de otro, estoy generando una deuda. claro. Es que ahí ya entramos en el tema expectativas y ya hemos visto en algún tema que hicimos especial sobre esto, de que no puedes hacer las cosas por los demás, siempre las haces por ti mismo, aunque incluyas a los demás, que eso cuando lo hacemos de esa forma no funciona. Por eso hay tantos problemas respecto a esas deudas, ¿no? Que tú haces algo pensando en alguien, pero al final no es recíproco, no recibes lo que tú esperabas y viene pues la frustración o el desengaño, porque de base lo estás haciendo de una forma no coherente. La mejor forma en este caso de hacerlo es hacerlo por el gusto de hacerlo. Si yo doy por el gusto de dar, mi regalo ya está implícito, ¿no, Pilar? Porque no estoy esperando el resultado, ya lo estoy teniendo. Ay, las expectativas, claro. O sea, es que por regla general es voy a hacer esto, porque claro, yo hago esto, entonces el otro va a hacer lo otro y me va a tratar así, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Claro, cuando eso no se cumple, ay, es que fíjate con lo que yo he hecho por ti y ya encima me han con la posición de la víctima, que eso ya es, vamos, ya es súper divertido, ¿no? Sí Sí. que es cierto además que, bueno, sí me gustaría hacer una puntualización con respecto a lo que ha dicho Óscar, que es que hay un matiz que no estamos teniendo en cuenta, que él ha dicho que un egoísta es aquella persona que solo se ocupa de sí misma, ¿vale? Solo. O sea, ahí hay un matiz, ¿vale? Ahí hay un matiz que creo que es importante. Luego la pregunta es, ¿por qué me siento egoísta? O sea, ¿a qué se debe que yo me sienta egoísta? A mí me han inculcado que amarás al prójimo como a ti mismo. Vamos a partir de esa base. Pobre prójimo, como yo tenga que amarle, Como como yo me me amo a mí mismo. misma, si paso por encima de mis propias necesidades para satisfacer las de los demás, que además en muchas ocasiones viene dado como respuesta, o sea, ese buenismo compulsivo, ¿vale? Entre comillas, viene dado muchas veces como respuesta a un trauma acaecido en la infancia o en una vida anterior, ¿vale? Que de forma inconsciente nos sigue perturbando, que entonces es cuando dices, es que he hecho esto, oye, ¿y yo por qué he hecho esto? ¿Y por qué estoy ayudando tal? Me estoy fastidiando yo a mí. Y Claro, fíjate, o sea, y hay muchas veces que hay que meter la manita en el baúl y ponerse a rebuscar, ¿eh? O sea, claro, porque Pilar. Es para que poder hacer cuando, consciente eso. claro, cuando hablamos, cuando tocamos el tema de que todo lo hacemos por alguien más, la siguiente, digo, por nosotros mismos, no por los demás, aunque esa sea la fantasía, la siguiente pregunta es, si ya entendemos que todo lo hago por mis razones, por mí mismo, ¿por qué hago cosas que no me apetecen, Susana? Si ya entendí que todo lo hago porque yo quiero hacerlo, ¿no? Que no me pueden obligar. Es que yo creo que eso ya es educacional. Al final siempre nos queda un pozo ahí que nos impide estar 100% en nuestras prioridades y en nuestra autoestima y en nuestro yo prioritario. Claro, es que eso, yo cuando vemos estos temas en los talleres y llegamos a la conclusión de que al final no puedes hacer las cosas por los demás, que esa es la fantasía en la que vivimos, claro, y cuando yo les pregunto, vale, entonces si ya lo tienes claro, ¿por qué haces cosas que no quieres? Claro, la gente no te sabe qué decir, porque obviamente si ya entiendo que hago todo por mí, ¿por qué hago cosas con las que no estoy de acuerdo? Pues es cierto, voy a dejar de hacerlas, ¿no? Pero bueno, esa es la invitación. Vale, nos dice Isabel de Sevilla. Yo pienso que todos somos egoístas, solo que unos lo reconocen y otros no. Pues, Paula, ¿tú qué dices de lo que dice Isabel? Todos somos Bueno, egoístas. si Isabel está usando la palabra egoísmo como la usas tú, pues entonces sí, claro, exactamente, y está bien. Pues sí. Si
está usando la palabra como la uso yo, que ya expliqué cuál es mi punto de vista, pues entonces no. Es decir, tenemos que pensar en nosotros mismos, esa es nuestra primera y verdadera necesidad y responsabilidad, porque cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Si Isabel usa egoísmo así en esa palabra, pues sí, todos deberíamos ser súper egoístas. Y no pasa nada. ¿No? Que ha dicho antes Pilar, ¿no? Amar al prójimo como a mí mismo. Yo añadiría, ni le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ni pienses por el otro lo que no quieres que el otro piense de ti, porque recordemos que el mundo real es el sutil, el material solo es una consecuencia. Pues sí, pues entonces, Óscar, digo, Isabel, ahí tienes la respuesta. Vale, nos dice Alan de México. Pues mira, un abrazo a México. Dice, yo creo que si somos egoístas es porque no entendemos, que si somos egoístas es porque no entendemos que esto no debería ser un mundo competitivo, sino cooperativo, y que si te va bien a ti, me va bien a mí. Y pues sí, ¿no, Pilar? Es una buena forma de verlo. Hombre, en un mundo llamado utopía, yo estoy con Alan, o sea, sería lo ideal, ¿no? Pero es que resulta que estamos en eso, estamos en un mundo material donde tenemos la conciencia de la separación. Entonces, lo que está clarísimo es que cualquier cosa que yo haga va a afectar a los demás en mayor o en menor medida. Entonces, es lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando durante todo el tiempo, es buscar ese equilibrio para no entrar en conflicto conmigo misma y no dañar a la misma vez a los demás. Otra cosa es que yo cumpla o no tus expectativas, pero tus expectativas son tuyas, no son mías. Yo no estoy aquí para cumplir las de nadie. Yo soy Pues sí, responsable de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, ¿vale? Y de lo que siento. Esa es mi responsabilidad, el resto es tuyo. que por cierto, hablando de eso, Pilar, me han vuelto a pedir el tema de ¿podemos dañar a los demás o nosotros no somos responsables? Que lo volveremos a tocar porque es muy interesante. ¿Qué es lo que Sí. entendemos por dañar a los demás o qué entiende el otro que es que lo esté dañando? Es O sea, que si yo quiero que los oyentes vean lo difícil que a es a ver, veces no. explicarse con definiciones y con palabras para que nos entiendan. A ver, un ejemplo en una relación, ¿vale? La otra persona está súper enamorada de mí, quiere estar conmigo, pero yo ya no siento, yo ya no, en esa relación no crezco más, en esa relación no estoy a gusto. Entonces, ¿qué? Que para no dañarte a ti, yo me tengo que quedar en esa relación. ¿No será más honesto dejar esa relación y darte a ti la oportunidad de que encuentres a alguien que realmente te ame o de que, Claro. o sea, es que vamos a ver Es que al es final, que ahí hay muchos Pilar, matices, es que ahí hay es que al matices, ¿eh? final vas a dañar a alguien. La pregunta es, ¿vas Claro, a dañar al a ti otro o o a te vas mí, a ¿a dañar a quién ti mismo? daño? Claro, O sea, por encima de quién tengo que pasar para que tú estés feliz. claro. Pues tocaremos ese tema también porque es muy interesante. Paula, un minuto y nos vamos. Cuéntanos todo. Sí, un detalle, bueno, un aspecto que no teníamos en cuenta es que tener en cuenta que nosotros cuando encarnamos, nosotros ya tomamos las decisiones de con qué experiencia nos queríamos encontrar para sanar o para resolver o para evolucionar. Entonces, si me estoy encontrando con una persona que me remueve todo por su egoísmo, es algo que yo también elegí para saber lo que yo tengo que seguir evolucionando y que esa persona no está ahí porque es mala y mira lo que me hace, sino porque yo la puse en mi camino almáticamente hablando, para poder seguir creciendo. Es que fíjate, Paula, ni siquiera cuando tomamos las decisiones antes de nacer podemos dejar el egoísmo. Porque ¿por qué tomamos esas decisiones? Es Porque es lo nuestra que evolución. necesitamos nosotros para poder evolucionar. Por eso no pasa nada con el egoísmo. Es natural que seas egoísta y tienes que verlo de una forma menos dramática. Pilar, ahora sí medio minuto nos vamos. Es que realmente la evolución del conjunto pasa por la evolución individual. O sea, yo me Claro. ocupo de mí, Claro. si yo me ocupo de mí, tú te ocupas de ti y ella se ocupa de sí misma, crecemos y evolucionamos como conjunto. O sea, es la única Claro. manera. Entonces, la invitación no es que dejes de ser egoísta porque no vas a poder. La invitación es que metas a los demás en tu egoísmo. Seas un egoísta más compartido, ¿no? Pero bueno, esa es invitación. Cada quien haga lo que le dé la gana, que nosotros nos vamos a querer igual. Bueno, se nos acaba el tiempo. Paula Manes, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Santiago. Gracias, Susana. Gracias, Pilar, por este ratito. Susana, un placer que hayas compartido un programa más con nosotros. Gracias a todos.
Y Pilar Blaya, ¿qué te digo? Un abrazo, un apapacho también y muchas gracias por estar hoy con Muchísimas nosotros. gracias a los tres. Muchas gracias. Y para los que nos estáis escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, venga, Paula, que a ti te gusta decirlo. En aprendiendo a vivir, tú sí nos importas. Ahí la has dado, ahí la has dado. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.